Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so to say, either rain or sunny day, I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on Sunday? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my days. Forever on it goes, through the circle fast and low. I know, I can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on Sunday? Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on Sunday? What's up, guys? I hope you are okay. So in this class we are going to analyze the simple present of the verb to be, but in its negative form. So pay attention. Hola chicos, ¿cómo están? Me atoré al inicio, mil disculpas. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el presente simple del verbo to be, pero en su forma negativa. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis primero de lo que es el verbo to be. Aquí tenemos. The verb to be is the most important verb in the English language. It is difficult to use because it is an irregular verb in almost all its forms. ¿Qué nos dice? El verbo to be es el más importante, ¿sí? El más importante verbo dentro de la lengua inglesa. Tiene su complejidad, es algo difícil por el hecho de que es muy irregular, es decir, que al momento de estar formando oraciones, la forma del verbo va a cambiar. Entonces, tenemos una pequeña tablita acá que nos explica la forma negativa del verbo to be. No nos vamos a olvidar que para poder realizar una oración, para poder crear una oración, necesitamos tres aspectos fundamentales dentro del presente simple. Subject, verb, and complement. Necesitamos un sujeto, necesitamos un verbo y necesitamos un complemento. En el subject, ustedes van a utilizar un pronombre personal, el nombre de una persona, el nombre de un animal, el nombre de un objeto. Eso no afecta en nada a la oración. Es así que, en este caso, vamos a hacer énfasis en los pronombres personales. Subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and finally we have they. I, you, he, she, it, we, you, they. Estos pronombres personales, al momento de querer realizar una oración en el presente simple con el verbo to be, el verbo se va a adaptar a cada uno de estos pronombres para generar una forma. Es así que el pronombre I
Al momento de conjugarse con el verbo to be se va a transformar en am. El pronombre you, al momento de conjugarse con el verbo to be va a adaptar una forma y va a transformarse en are. Para el he, para el she, para el it, el verbo to be se va a transformar en is. Para el we, para el you y para el they, el verbo to be se va a transformar en are. Entonces tenemos I am, you are, he, she, it is, we are, you are, and finally they are. Pero estamos analizando su forma negativa. Entonces, para poder crear una forma negativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. Necesitamos añadir al terminar de utilizar o de escribir el verbo, aumentamos la palabrita not. Y de esta forma la oración cambia de positivo a negativo. En este caso tenemos I am not, you are not, he, she, it is not, we are not, you are not, and they are not. Ahora, chicos, también tenemos otra forma de escribir de manera negativa y es utilizando contracciones. Las contracciones nos ayudan a reducir el hecho de estar escribiendo tantas palabras. ¿Ok? Entonces, se nos presenta la siguiente explicación, la siguiente tablita explicativa. Si queremos contraer la forma y ya no escribir am not, podemos unirle al pronombre personal más esta terminación. I más not, que unido sería am not. Con el you, en lugar de poner are not, ustedes pueden utilizar aren't, ¿sí? Que es la contracción de estas dos palabras. Estas dos las hemos transformado en una. En lugar de is not, ustedes utilizan la contracción y sería isn't. Y lo mismo para el we, you y they. Tienen una forma conjugada are, de manera negativa are not, y la contracción sería aren't. En la parte de acá abajo tenemos algunos ejemplos explicando de mejor manera. El primer ejemplo nos dice, Brad Pitt is not French. Esta oración está escrita de manera normal, práctica, y en la parte de acá tenemos la contracción. Brad Pitt isn't French. Es decir, este isn't se transformó, ¿no es cierto? Se transformó uniendo el is not. Otro ejemplo, Camilo is not from Colombia. Sorry, we have a mistake here. From Colombia. Y tenemos la forma contraída. Camilo isn't from Colombia. Tenemos otro ejemplo. I am not from Cayambe. La forma contraída. I'm not from Cayambe. And finally, they are not friends. La forma contraída. They aren't friends. Eso, chicos, por favor, tener muy en cuenta para poder desarrollar la actividad para la semana número 7. Esto es lo que van a tener que realizar ustedes, por favor. Esta hojita ustedes la pueden imprimir o a su vez pueden trasladar toda esta información, transcribir toda esta información a una hoja del cuaderno de inglés de cada uno de ustedes. Tenemos entonces las actividades. No se olviden que antes de realizar la actividad deben colocar su nombre, el curso y la fecha. ¿Ok? Your name, the course, and the date. Tenemos una primera actividad que nos dice write sentences, use the correct negative form, the correct negative form of be. Entonces ustedes tienen acá un sujeto y un complemento. Lo que usted tiene que colocar es el verbo de manera negativa. En este caso, I se conjuga con el am, quiero negativo, le aumento el not y a continuación coloco el complemento. I am not young. O también lo pueden hacer en su manera contraída. I'm not young. Ya depende de cada uno de ustedes, chicos.
Y la segunda actividad, vamos a bajar un poquito. No quiere bajar. Acá está. Write sentences using contractions in their negative form. Ustedes van a escribir oraciones utilizando las contracciones en su forma negativa. Acá tenemos en la forma normal y acá van a utilizar de manera contraída. I am not Laura. Y pasamos la misma oración pero contrayendo. I'm not Laura. Okay, guys, thank you so much. Les agradezco bastante, chicos, por la atención. Espero que les vaya muy bien en el desarrollo de esta actividad. Bye bye. Hi everyone. In this class we are going to analyze the simple present tense with other verbs and its affirmative form. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a hacer el análisis del presente simple, el tiempo presente simple con otros verbos, pero en su forma afirmativa. ¿Ok? Entonces chicos, antes de iniciar, ustedes recordarán que para poder formular una oración en presente simple, es necesario manejarnos bajo tres estructuras: subject, verb and complement. Siempre para poder realizar, escribir, formular una oración necesitamos emplear estos tres elementos: un sujeto, un verbo y un complemento. Vamos a ser bastante prácticos en la explicación de esta clase debido a que ustedes ya tienen un conocimiento previo, porque esto se lo ve en octavos años, ¿ok? Tenemos los pronombres personales, que básicamente los pronombres personales inician una oración, ¿sí? Son parte del sujeto, del subject. I, you, we, they, and he, she, it, ¿ok? La característica principal del tiempo presente simple con otros verbos es que cuando los vamos a conjugar como una tercera persona, por ejemplo, he, she, and it, he, she, it, always we are going to take an S at the end of the verb. For example, he plays, she sings, it works. ¿Qué nos dice? Recordar siempre que cuando vamos a conjugar un verbo con un pronombre personal en tercera persona, el he, el she, el it, al final del verbo siempre vamos a tener que aumentar una S. Y aquí nos pone varios ejemplos. Entonces, he plays, él juega. She sings, ella canta. It works, esto trabaja. Tenemos varios ejemplos acá. The first one says, Nancy and James speak good German. Sí, aquí hemos utilizado el verbo en su forma base normal, no hemos aumentado nada. ¿Por qué? Porque esta oración tiene acá dos personas, Nancy and James, por tanto está en plural y no necesitamos aumentar una S al verbo. Un ejemplo aislado, Nancy works in a restaurant downtown. Dice que Nancy trabaja, Nancy works. Aquí sí hemos aumentado una S. ¿Por qué? Porque Nancy podemos representarlo con un pronombre personal en su tercera forma, en este caso el she. ¿Ok? Tenemos unas pequeñas reglas con respecto a la forma de conjugar los verbos con las terceras personas y van a poner mucha atención. All the verbs take an S in the simple present when conjugated in the third person singular, he, she, it. ¿Qué nos dice entonces? Que todos los verbos van a adoptar una S en el tiempo presente simple cuando son conjugados con las terceras personas del singular. En este caso con el he, con el she y con el it. Tenemos acá varios ejemplos.
I visit my parents every summer holiday, but my wife visits her parents every weekend. Tenemos acá un contraste de oraciones. En la primera parte, ustedes se dan cuenta que hemos utilizado dentro de este párrafo un mismo verbo, el verbo visit. Cuando se conjuga con el pronombre I, el verbo visit se escribe normal, en su forma base. Pero cuando se lo conjuga con una tercera persona, en este caso my wife, mi esposa, le hemos aumentado al final del verbo una S. Tener en cuenta entonces este particular. Tenemos un ejemplo adicional. My brother meets his girlfriend every day. Mi hermano, estoy hablando de él, o sea, de mi hermano, meets, ¿sí? Se va a verle a la novia todos los días. Meets, hemos aumentado la S al final de el verbo. Entonces, para tener muy en cuenta esto, chicos, tenemos algunas reglitas para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera las actividades posteriores a esta explicación, a esta clase. Chicos, pongan mucha atención. Pay attention. Cuando un verbo termina en E, en este caso, for example, close, note, y lo conjugamos con una tercera persona, he, she, it, el verbo va a añadirse, o le van ustedes a añadir una S al final del verbo. Ya no sería close, sería closes. Note, notes. Cuando, pay attention, cuando un verbo termina en Y, pero le antecede una vocal, de igual manera solamente van a aumentar la S. En este caso, play, si lo conjugamos con una tercera persona, he, she, it, escribirían plays. El verbo say, si lo conjuga con una tercera persona, says. Cuando el verbo termina en Y, pero le antecede una consonante, en este caso tenemos que suprimir la Y al final del verbo y la reemplazamos por la I. Y a continuación aumentamos ES. Por ejemplo, study, cuando lo conjugamos con una tercera persona, he, she, it, cambiaría a studies. Vamos al siguiente. Cuando un verbo termina en O, vamos a aumentar al final del verbo cuando conjugamos con he, she, it, la E y la S. En este caso, el verbo go pasa a ser goes. Finalmente, cuando un verbo termina en S, C, SH, TCH o CH, vamos a aumentar de igual manera la E y la S al final del verbo cuando lo conjuguemos con terceras personas, he, she, it. Por último, tenemos acá algunos ejemplos y una excepción. Ejemplos, examples. She drives to work every morning. Tenemos el verbo drive. Termina en silent E, termina en una E. Por tanto, le aumentamos la S. ¿Por qué aumentamos? Porque está conjugado con una tercera persona del singular, she. Tenemos otro. He says he plays football on the weekends. Tenemos dos verbos que utilizamos dentro de esta oración. Por tanto, vamos a aumentar la S a cada uno de estos. ¿Por qué? Porque están conjugados con una tercera persona del singular, que en este caso es el he. And we have an exception. Tenemos una sola excepción. El verbo have, to have, que significa tener.
Este verbo, si usted se da cuenta, el verbo have termina en E. Pero ustedes, al momento de conjugarlo con terceras personas, he, she, it, no le van a aumentar una S al final del verbo. Lo que tienen que hacer es transformar el verbo have en has. Justamente lo que les estoy remarcando en este momento. Ya no sería he have, she have, it have. Es he has, she has, it has. Esto, chicos, espero que la clase haya sido bastante clara para ustedes. Por favor, si en algo tienen duda, contactar al docente de su año respectivo. Y encantados de la vida podemos resolver cualquier particular que se presente con respecto a las actividades a realizar. En la parte de abajo ustedes tienen la hojita de trabajo. Esta hoja ustedes la pueden imprimir o pasar todo el contenido a su cuaderno de inglés. La hoja de arriba que hicimos el análisis, esa no tienen que imprimir, no tienen que pasar absolutamente nada al cuaderno. Solamente esto. La primera actividad nos dice fill in the gaps, use the present simple. Ustedes van a llenar cada uno de estos espacios en blanco utilizando el verbo en presente simple de manera correcta. Y está realizado un primer ejemplo acá. En paréntesis tenemos el verbo watch, significa ver, observar, y hemos conjugado de manera correcta el verbo con el pronombre personal que tenemos al inicio. I watch TV. Lo mismo tienen que aplicar para el resto de oraciones. Vamos a la siguiente actividad. Put the sentences in order. Van a tener que ordenar todas estas oraciones que están acá, pero estas oraciones están en desorden. Por favor, lo que ustedes tienen que hacer es ordenarlas. Ejemplo. Acá tienen en desorden he, TV, and watches. La forma correcta sería he watches TV. Si usted se da cuenta, hemos aumentado ES al final del verbo. ¿Por qué? Porque todo verbo que termina en CH, en CH, tenemos que aumentar ES cuando se conjuga con una tercera persona del singular. En este caso, el he. Y finalmente, complete the text using the present simple of the verbs in brackets. Van a completar este texto, este pequeño texto, utilizando el presente simple de los verbos que están en paréntesis, por favor, y acá tienen un primer ejemplo desarrollado. Thank you so much for your attention. Cuídense mucho, chicos. Hi everyone there. I hope you are well and safe at home. We are going to start a new week of work again. For that reason, we need to analyze a new topic and take advantage of the time. So, let's get started. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y a salvo en casa. Vamos a iniciar una nueva semana de trabajo por ese motivo, por esa razón. Necesitamos analizar un nuevo tema y sacar ventaja de todo el tiempo que tenemos. Así que vamos a empezar. Hello everybody. Today we are going to analyze unit number 5. The main topic of this unit is amazing places. Chicos, vamos a analizar en este día la unidad número 5, que hace referencia al tema principal como amazing places, lugares asombrosos, lugares fascinantes. No se olviden, por favor, que deben seguir el cursor para poder darse cuenta de lo que les estoy hablando o lo que quiero que ustedes se enfoquen. Por tal motivo vamos a adelantarnos a la lección número 1. Lesson number 1. The topic of this lesson is exploring the city.
Si usted trata de analizar qué significa ese tema de la lección número 1, nos vamos a dar cuenta de que hace referencia a explorar la ciudad. Exploring the city, explorando la ciudad. En más de una ocasión se habrán dado cuenta que cuando llegan a una ciudad, a un sitio que ustedes no conocen, necesitan que alguien les brinde su ayuda para tratar de ubicar una determinada dirección, un determinado lugar. Es por ese motivo que la temática que vamos a tratar hoy hace referencia a prepositions of place, preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar son palabras que nos ayudan a identificar en qué lugar, en qué sitio se encuentra un determinado objeto, un determinado elemento. Entonces, no nos vamos a demorar mucho en esta clase, es bastante corta en realidad. Vamos a analizar este banco de palabras que tenemos acá y que les estoy remarcando en este momento. Tenemos varias preposiciones de lugar. The first one, la primera, between. Between. Si usted se da cuenta, tenemos dos objetos similares en cuyo centro se encuentra una bolita como que llama la atención, ¿no es cierto? Between significa en medio de o en la mitad de. Pasamos al siguiente. Across from. Across from hace referencia a que el objeto que queremos, el elemento que queremos, se encuentra al frente de. Es decir, que necesitamos desplazarnos de el punto A hacia el punto B para poder llegar a nuestro objetivo, al frente de. Pero teniendo en cuenta que necesitamos desplazarnos, es decir, caminar de un sitio hacia el otro. Vamos al siguiente. Next to. Next to hace referencia a que un objeto se encuentra al lado de otro. Next to, es decir, este objeto se encuentra al lado de este otro objeto. Al lado de, next to. Vamos al siguiente. Behind. Behind nos hace dar cuenta de que el elemento que buscamos, el sitio que buscamos, se encuentra atrás de otro lugar, atrás de otro elemento. Vamos al siguiente. On the corner of. On the corner of. En la esquina de. En la esquina de. Esta preposición incluso es mucho más exacta. Nos hace referencia a que el sitio que buscamos se encuentra justo en una determinada esquina, es decir, donde se unen, por ejemplo, dos calles. Finalmente, tenemos la preposición on. On. La misma que significa encima de o sobre de. Usted se da cuenta, el objeto que estamos buscando se encuentra encima de otro. Una vez dicho esto, las preposiciones de tiempo nos van a ayudar a ubicarnos o a ubicar en dónde se encuentra un determinado lugar, un determinado sitio. Es así que tenemos nuestra primera actividad que nos dice: Listen and complete the conversation, use the word bank. Usted va a escuchar un audio y luego va a completar la conversación que tiene en la parte inferior utilizando las palabras que se encuentran en el banco de palabras. ¿Qué palabras? Prepositions of place, las preposiciones de lugar. Acá tienen ustedes un mapa, ¿sí? Un mapa de una ciudad. Cada callecita tiene su nombre.
cada edificio tiene también su nombre, entonces eso nos va a ayudar a nosotros a realizar la actividad 1, que justamente se encuentra en la parte de acá abajo. Entonces, por favor, ustedes van a escuchar todo este diálogo y van a colocar en estos espacios en blanco la preposición del lugar que usted ha escuchado. Una vez que finalice esta actividad, vamos a proceder a realizar la actividad número 2 que nos dice Look at the map and write the correct preposition or place. Va a mirar nuevamente el mapa y va a escribir la preposición del lugar de manera correcta. ¿En dónde lo va a hacer? Justamente en estas 5 oraciones que están en la parte de acá. Tenemos un primer ejemplo y nos dice There is an art gallery. Nos dice que hay una galería de arte. ¿En dónde se encuentra la galería de arte? Y acá ya tenemos ubicada una preposición de tiempo y nos dice across from, al frente de the gas station, Entonces tenemos de referencia dos lugares, Art Gallery and the gas station. Vamos a ubicar en el mapa donde se encuentra. Tenemos aquí la galería de arte, Art Gallery, y al frente, cruzando, se encuentra gas station. Entonces lo correcto es utilizar la preposición de lugar across from, porque necesitamos desplazarnos de un lugar hacia otro. Lo mismo van a tener que hacer con las otras 4 oraciones que tienen acá. There is a hotel. ¿Qué preposición utilizaría usted? The bank and the museum. There is a mechanic garage. ¿Qué preposición utilizaría? The parking lot. There is a police station. ¿Qué preposición utilizaría? Green Street and Madison Avenue. And finally, there is a school. ¿Qué preposición utiliza usted acá? The church. Listo, chicos. La clase de hoy es en realidad bastante corta. Espero que les vaya muy bien. No se olviden, si tienen alguna duda, pueden contactarme para poder solucionar cualquier dilema, cualquier problema que usted tenga. Y para mí es un agrado, un gusto siempre tratar de ayudarles. Don't forget, stay home and be safe, please. No se olviden, por favor, quédense en casa y manténganse a salvo.